mañanas de Gallo FM. I'm counting down the days till we get away from here, till we get away from here. I'm counting down the days till we get away from here, till we get away from here. Waking up to the life I missed. Now I know I can't resist. Swear down you'll be there for. Gallo FM. No ponemos éxitos, nosotros los creamos. www.gallofm.es, la radio del Riesgo en tu vida. Buenos días a todos, estamos un día más aquí en Gallo FM, ya es viernes y como todos los viernes tenemos entrevistas. Ayer anunciamos que iba a ser una profesora del centro. Aquí tenemos a Cloti. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Aquí con vosotros un ratito en la mañana. Estupendo. Nos alegramos de tenerte aquí y ahora vamos a empezar con la entrevista. Voy a presentar a la mesa. A mi lado está Jordi. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Al final de la mesa, un nuevo integrante que se ha unido a nosotros, Alecano. Buenos días. Aquí acaba de entrar el director de la mañana, Manuel Ignacio. Buenos días. Muy buenas, perdón por llegar tarde, pero me han llamado y tenía que atenderlo. Y ya se convierte en habitual en la mesa de mezclas, Javier Barrero. Hola, ¿qué pasa? ¿Confirmamos cuarto técnico, no? Yo creo que sí, porque ya lleva varias mañanas estando aquí con nosotros de técnico. Correcto. ¿Comenzamos con las preguntas? Comenzamos con las preguntas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Clodi, esta es la primera entrevista de alguien de dirección del instituto. ¿Cómo se lleva a ser la jefa de estudio? No es la primera, la tercera. Sí, ya han estado. Ya han estado, bueno. Ha estado por aquí Julia, me consta. Es verdad, Julia. Y no Laura sé, Laura también, la o sea, tercera, verdad. Bueno. Soy casi la última jefa de estudio que pasa por aquí. Déjame, Benito.
Porque La jefa de las mañanas estudio. de los viernes las tenemos un poquito liaditas. Bueno, ¿cómo se debe hacer la jefa de estudio, Cloti? Bueno, pues se lleva bien, ¿no? Ser la jefa de estudio, pues tú sabes que tienes ahí 3 cadenas que te unen a toda la comunidad educativa. Te unen a los padres, te unen a los niños, a los alumnos, al alumnado y te unen a los profes. Entonces esa tensión no siempre es fácil. No siempre es fácil porque a veces si defiendes un poquito los intereses o las posturas del alumnado, parece que choca a lo mejor contra algunas perspectivas o formas de ver de otro sector de la comunidad, ¿no? Y así todo, ¿no? O si estás apostando por alguna cosa del profesorado, a lo mejor hay familia, nunca llueve al gusto de todo. Nunca. Pero esa tensión pues intentamos de llevarla de la mejor manera posible, dar lo mejor de nosotros mismos y sobre todo con mucha dedicación y muchas horas de trabajo, claro está. La ilusión y las ganas de hacer las cosas es lo que hace que se supere cualquier barrera. Cuéntanos, ¿por qué te dedicaste a la enseñanza? Bueno, lo mío es vocacional desde muy pequeñita y además vocacional no solamente a la enseñanza, sino a la literatura. Aunque al principio de todo era la asignatura de lengua castellana y literatura, pero la parte de lengua me fascinaba. Yo veía a mis profesores analizar las oraciones en la pizarra, entonces con tiza en las pizarras negras, ¿no? Y siempre dije, cada vez que los veía, era auténtica admiración. Yo decía, yo quiero dedicarme a eso, a explicar la sintaxis en la pizarra y que los niños me escuchen y bueno, pues tenía muy claro desde siempre que quería ser docente y que quería ser profesora de lengua castellana y literatura. Y bueno, pues lo conseguí y aquí estoy con todos vosotros aprendiendo cada día porque vosotros enseñáis tremendamente al profesorado. Cada curso es distinto. Quien piensa que la enseñanza es monotonía está muy equivocado. No hay 2 años iguales. Es más, puedes dar 2 cursos seguidos, tercero, por ejemplo, y los exámenes del año pasado no te sirven para porque el grupo es distinto, el ritmo de aprendizaje ha sido diferente, no se corresponden los temas que diste en el primer trimestre con lo que vas. Siempre vas cambiando y siempre porque lo primero que haces es analizar qué grupo tengo delante, ¿no? Y eso hace que mueva toda la marcha del curso. Entonces es una profesión, para mí, una de las más bonitas del mundo. Y me encanta porque aprendo muchísimo. Por ejemplo, hoy, si os habéis dado cuenta, cuando hemos empezado, ¿no? Un poquito me he emocionado. Y me emociono pues de ver cómo sois capaces de hacer proyectos, cómo no sois solamente un número en una banquita o en una silla en clase de lengua o de mate o de lo que sea, sino que tenéis inquietudes, que tenéis iniciativas, que hacéis las cosas que os gustan, las hacéis muy bien, como estáis haciendo esto, ¿no? Entonces eso siempre es motivo de orgullo para el profesorado y siempre son cosas que tú dices, merece la pena dedicarme a esto y todo el trabajo que le dedique, porque aprendo mucho de mi alumnado cada año. Me mantenéis joven. Yo siempre lo digo, me mantenéis joven, ¿vale? Bueno, yo te quería preguntar que, como has dicho antes, todo el mundo sabe que eres jefa de estudio y has dicho que conlleva responsabilidades y te quería preguntar si tú crees que serías capaz de dar como un paso más y a lo mejor llevar la dirección del instituto, ser directora, si te verías capaz y si podrías... ¿Te gustaría, sobre todo? Claro, si te gustaría. Pues mira, yo nunca me planteé, igual que desde muy pequeñita tuve muy claro que quería ser profesora, nunca me he planteado ningún cargo de responsabilidad en la vida. Se me han ofrecido desde muchos niveles y en muchos ámbitos. Y yo en eso siempre he sido, yo no sé si modesta o temerosa. Siempre he pensado que para ciertas cosas se necesitan unas cualidades y siempre te quedas un poquito como por detrás, ¿no? Hay que ser muy valiente, evidentemente, para dar ese paso. Ahora mismo, ese paso no tengo por qué planteármelo porque está cubierto, ¿no? Tampoco me planteé de jefatura y aquí estoy, pues la vida nos llevará donde nos lleve, ¿vale? Y ahí estamos. Yo tampoco cierro ninguna puerta nunca en la vida a nada, pues tampoco le voy a poner techo a mi profesión y a mi andadura profesional, ¿no? ¿Tienes alguna afición u hobby? Uy, tengo mucho. Bueno, no voy a decir sí, lo voy a decir el primero. El primero, el que tenemos todos, está con nuestros amigos y toman una buena cervecita o lo que sea y echar un ratito de charla y arreglar el mundo, ese me encanta. Arreglamos el mundo, nos vamos súper contentos ese día para casa, aunque mañana los problemas sean los mismos, pero ¿y qué? Pero nosotros lo hemos solucionado en ese momento. Ese es fantástico, el ratito. Y luego, pues la lectura. Me gusta mucho la lectura.
Me gusta muchísimo la música en directo, la música clásica, ver un concertito de música clásica pues me gusta mucho. Y bueno, pues sí, el teatro también me gusta. Y lo que pasa es que sabéis de más, que las opciones que tenemos en las zonas a veces nos limitan bastante para esos hobbies, ¿no? Sí. Entonces pues me centro más en los que, para los que no hay cortapisa, ¿no? La lectura. Otra cosa que me encanta es andar, caminar, porque es un momento donde nos encontramos todos con nosotros mismos, cuando te vas a dar un buen paseo largo y vigoroso con buen ritmo, ¿verdad? Parece que nos encontramos mucho más, ¿no? Si vas por un buen paisaje de campo o por la playa, son sitios fascinantes donde en esos momentos meditas bastante. Esos son mis hobbies. Hablando de tu hobby, sabemos que has sido la pregonera de la Semana Santa de Nerva. Sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia y por qué has sido la pregonera de la Semana Santa. Pues mira, esa es una de las experiencias más bonitas que he tenido nunca. Tenía un miedo tremendo el día que vinieron a proponérmelo. Yo decía, ¿pero qué he hecho yo para ser pregonera? ¿Pero cómo que pregonera? Y una semana y verás, ¿y por dónde empiezo y por dónde sigo? Y me dejé fluir. Es lo que digo, cosas que nunca te has planteado que vas a hacer y dejas que afloren, ¿no? Empecé a fluir, encontré un motivo de unión de todas las cosas que yo quería contar, que fue un poco buscar el pretexto del museo, de la galería de mi vida. Y en ese museo, pues yo me iba centrando en pequeñas escenas, que eran las que a mí se me venían a la mente, de recuerdos, de momentos vividos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues lo monté. Tuve el pregón confinado 2 años, porque lógicamente sabéis que por la pandemia todo estuvo confinado, pues el pregón también se confinó. Y eso me hacía que me pusiera pues un poquito más nerviosa conforme iba llegando, porque parece que si has estado 2 años sin pregón, ¿no? Como si has estado 2 años sin romería, esperas de la romería mucho, ¿no? Claro. Pues también esperas del pregón mucho, que has tenido 2 años para tocar. No lo he tocado nunca, solo le hice un sobrevenido para explicar la situación, pero di el pregón que tenía escrito. Y hubo un antes y un después, no sé. Ahí afloraron muchas cosas mientras lo escribía, familiares, con mi madre, con mi padre, que ya no están, desafortunadamente. Y es de decir que una vez que lo di y lo solté todo, vino después una bajada importante de ánimo, donde chocaron muchas cosas y tuve que reflexionar sobre muchas cosas. Ha sido un momento muy importante en mi vida, parece una tontería. Das un pregón, pues todos los años lo da una persona en cada sitio, ¿no? O por cada hermandad incluso. Y no pasa nada, ¿no? Pero es algo muy especial. También todas las personas tenemos hijos y sin embargo el momento en el que tú tienes el tuyo es el momento más especial de tu vida, ¿no? Entonces, pues con el pregón un poco lo mismo. Son días que marcan la vida de una persona. A mí, por lo menos, me lo ha marcado. Nos has contado que te gusta, uno de tus hobbies es leer. Uh-huh. Recomiéndanos un libro, por favor. Un libro. Uy, es que recomendar un libro... O alguno que te haya gustado y tú digas... yo puedo recomendar tenéis que leerlo. Muchos libros. Uno que te haya marcado también. Pero ves tú, a mí me marcó 100 años de soledad. Pero 100 años de soledad no os ponéis vosotros a leeros ahora ni de broma. Ni por una apuesta os leéis 100 años de soledad. Y ahora mismo, digo en esta etapa, hay mucho. A mí la novela histórica... que ahora está muy de moda y eso no me gusta tampoco mucho, los libros muy mamotréticos, muy de muchas miles de páginas y eso tampoco me motiva. Además, en una etapa de mi vida donde si empiezo a leer un libro y en las 50 páginas primeras no me ha enganchado, lo cierro. Yo antes lo leía todo. Si había empezado un libro, ese había que terminarlo porque sí. A mí ya no me queda tantas horas de lectura como para hacer eso. Entonces, si el libro en las 50 páginas primeras no me ha enganchado, lo siento en el alma, pero no le voy a dar otra oportunidad y pasa otro. Es que también tendría que ver vuestros gustos. Yo qué sé, a mí toda la saga esta de Sira, La Templanza, ahí marca un poquito, hay un poquito de historia, pero también hay mucho de novela argumental, de novela sentimental, etcétera. Y esa parte pues me gusta mucho. Pero más que deciros un libro determinado, lo que sí que me gustaría deciros es lo importante que es la lectura. Leáis lo que leáis, de deporte, de música,
de lo que sea, cualesquiera que sean vuestras aficiones o vuestros gustos, pero leer. Porque hay un vocabulario que solo la lectura os va a aportar. No es el estudio, no es... que también, pero la lectura en general os va a abrir... Incluso, mira, ahora que están los carnavales de Cádiz, que esta noche es la final, ¿no? Leer letras de los carnavales de Cádiz también es leer. También es leer. Leemos cada paso doble, que tú dices, madre mía, qué obra de arte, cuántas metáforas hay aquí, si esto es una alegoría tal, si esto... O sea, eso es literatura pura, en esencia, vamos. Entonces yo lo que os aconsejo es que en vuestros gustos, en vuestras preferencias, pero que leáis. Antes nos has contado también que... Me quedo en blanco, lo siento. Suele pasar, no te preocupes. Que... A ver, ¿de qué hemos hablado antes? Bueno, también si quieres hago una pregunta. Haz tú la pregunta y yo vuelvo. Nos has contado qué es lo mejor de ser profesora y más o menos has coincidido con todos los profesores que han venido aquí, pero ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo que peor llevas de...? Corregir. Es muy aburrido. Corregir. Cuando... os voy a decir algo, y más cuando llevas un tiempo de profesión. Tienes que corregir, tienes que tener pruebas objetivas en mano para justificar cosas, pero un profesor que se ha centrado, que ha trabajado con su alumnado, que lo sigue, que tiene su seguimiento, apenas necesitaría hacer un examen. Sabe además quién se queda en el 6, quién se queda en el 9, quién es un niño sobresaliente o una niña sobresaliente, quién no aprueba ni a cañonazo, quién, bueno, no aprueba pero le vas a pasar un poquito la mano. Entonces, lo de corregir lo llevo súper regular. Son muchos exámenes con prácticamente las mismas respuestas, ¿no? Porque, entre otras cosas, le has dado tú ese tema y le has dado tú esas definiciones, le has dado tú esos argumentos, etcétera. Además, las preguntas más creativas, cada vez escribís menos, os lo quitáis con dos de pipa, con una frasecita y ya está listo. Entonces, corregir se convierte en algo aburrido. Para mí es lo más aburrido de la profesión. Me acaba de venir la pregunta. Has dicho que aprendes mucho del alumnado. Mucho. ¿Qué crees que es el valor principal que te ha aportado esto de la enseñanza? Lo que te he dicho, que me dais juventud cada día, eso está clarísimo. Yo me siento joven, yo siento que muchas veces os reís cuando os contesto con las palabras o con las frases que soléis utilizar vosotros. Anda, mira esta que... algunas veces me habéis dicho, ¿qué personaje? Eres una personaje. Claro, pero es por eso, porque yo me empapo y yo intento de comprenderos, de saber que, bueno, que cuando yo era una muchacha era tronco, luego fue picha, luego fue... ¿no? Y que esa jerga que tiene la adolescencia, que tiene la juventud en cada fase, en cada época, pues te aporta. Entonces vosotros me mantenéis fresca, muy fresca. Y hacéis que mi mente tenga que estar muy viva, porque preguntáis muchas cosas, porque estáis muy ávidos de saber, no de saber académicamente ya, sino de... tenéis inquietudes, y esas inquietudes y esa manera que os tenemos que tratar, habéis cambiado muchísimo, afortunadamente también. Yo cuando se queda, es que la juventud ha cambiado mucho, es que los adolescentes hoy, afortunadamente, porque mira que si no hubiéramos evolucionado, hay cosas que llevamos un poquito peor, ¿no? Pero afortunadamente esa evolución yo creo que es positiva. Y si nosotros queremos estar al día con vosotros, nos obligáis a evolucionar y a crecer, pero a la misma vez que a crecer, a mantenernos jóvenes. Bueno, yo una pregunta que te quería hacer era que todos que estamos aquí somos alumnos y en la cuarentena hemos vivido la cuarentena de una forma, bueno, pero quería saber cómo era el tema de dar clases, cómo se vivió de la otra manera, de la forma del profesor. Pues mira, se vivió con mucha tensión, porque tocó un momento que nos fuimos aquel viernes sin saber si íbamos a volver en una semana, si íbamos a volver en 15 días, y no solamente la enseñanza ya fue, inténtate de buscar de cómo te haces un classroom, cómo funciona, cómo conecto con ellos. Entonces ahí pusimos nuestros móviles a disposición de todo el mundo. Yo con mi propio móvil pues llamaba, y yo y todo el mundo, ¿verdad? No solo yo. Llamábamos a la familia, si había alumnos que se desenganchaban, ahí estábamos. No había otra, el WhatsApp, el correo electrónico, y se vivió con tensión, pero mucho más
fue el momento más tenso quizá dentro de la jefatura y dentro de la dirección, ¿no? Porque el instituto, aunque estuviera cerrado, tenía que funcionar, tenía que seguir. Entonces no solamente era el dar clase, era que eso mismo teníamos que trasladarlo a reuniones con equipos pedagógicos, reuniones con profesorado, reuniones con tutores. Yo no había hecho una videoconferencia grupal así, yo creo que nunca. Y mira que las había explicado muchas veces, porque yo antes de dedicarme a esto, me dedicaba a impartir cursos de formación de formadores, ¿no? Y entonces pues explicabas aquello de las cómo funcionan las pantallas digitales, cómo funcionan las pizarras, el tema de videoconferencias. Y bueno, pues habíamos montado alguna casi de probé, ¿no? Vamos a montarla, vamos a hacerla. Ah, pues sí, pues tú lo tienes, yo también. Ah, pues, a veces por WhatsApp, por cualquier cosa de esta, pero que no funcionaban tampoco muy bien. Entonces se nos abrió un mundo maravilloso que ha venido para quedarse y que estoy encantada de haberlo explorado, claro que sí. Cuéntanos un proyecto que tengas en el futuro o tus motivaciones de cara al próximo año. Pues mis motivaciones de cara al próximo año están en trabajar mucho, porque esta pandemia ha hecho mucho daño, y ha hecho mucho daño en eso, en la manera de trabajar vuestra, la manera de trabajar del profesorado, y la jefatura supone un reto. Este año ha habido muchas cosas, muchos momentos, y bueno, pues mi reto está ahí, en el año que viene ser capaz de hacerlo mejor y tirar para adelante, y sabemos que tenemos que seguir. Bueno, Cloti, ya como siempre nos ha coincidido el toro en todas las entrevistas, pero a mí siempre me gusta terminar con la pregunta de ¿qué cambiarías del sistema educativo? Cambiaría muchas cosas. Yo del sistema educativo cambiaría muchísimas cosas. Primero, los temarios. Hacemos muchas leyes educativas y los temarios no se han movido. Y ya os lo he dicho. A mí me fascinó leer 100 años de soledad, me fascinó acercarme a todo el existencialismo, pero yo sé que yo hoy no puedo llevar mis clases del existencialismo y decirle a mis alumnos que lean La náusea ni que lean 100 años de soledad, pero es que el temario sigue siendo el mismo. Ya no te voy a decir el mismo de cuando yo estudiaba, pero el mismo de cuando yo empecé a trabajar es el mismo. Y el alumnado de hace 15 años, de hace 12, es que no tiene nada que ver con el de hoy. Entonces, esa es la principal baza, que ahí los profesionales de cada materia tendrían mucho que decir, qué es fundamental, qué no lo es, y da ese cambio primero de temario. Que a mí me encanta Becker, pero que las rimas y las leyendas de Becker, yo entiendo que las leyendas de Becker hoy al alumno se le hace una bola y se las seguimos metiendo con calzador, mientras que estamos perdiendo tiempo de dedicárselo a una literatura creativa, a una escritura creativa, a una comprensión lectora, a una redacción creativa, en fin, que algo que motiva al alumnado, ¿no? Sí, hay que estar con los tiempos y enseñarlo. Hay cosas básicas de la lengua castellana y de la literatura que hay que enseñar, y de la historia pues hay cosas que hay que enseñar, pero pues a lo mejor no necesitamos un tema mamotrético de la Primera Guerra Mundial y vamos ahí a los 4 puntos clave de la Primera Guerra Mundial, pero sí a comentar textos de la Primera Guerra Mundial. Bajo mi punto de vista, el temario se ha anquilosado y necesitan moverse. Un cambio. Sí. Y luego un cambio que yo veo es la enseñanza obligatoria tan encorsetada. Es que el debate de la educación es muy amplio. Son muchas cosas las que habría que cambiar. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Desde aquí te damos las gracias por compartir este rato con nosotros, y que estás invitada siempre que quieras a esta radio, es tu casa. Muy bien, las gracias a vosotros siempre, lo estáis haciendo fenomenal, y como os he dicho hace un ratito, a mí me emociona veros hacer las cosas tan bien hechas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Despedimos la semana, disfruten de el gazpacho de asociaciones y buen finde. Adiós. Adiós.